Estamos con Mario Arce, estamos ya conversando, diputado nacional, nos va a contar cómo le fue este año, no solamente en el Congreso de la Nación, sino también haciendo territorio acá en Formosa. Sabemos que nunca dejó dentro de lo que es el respeto a los protocolos que nos rigen hoy por hoy, pero aún así no han perdido el contacto con la gente. Gracias, Mario, por venir. Hola, buenos días, Liliana, gracias a vos y al canal también. ¿Cómo fue este año, que prácticamente se nos va? Bueno, un año particular por el hecho de lo que el contexto de pandemia me parece que nos llevó a todos a adaptarnos a nuevas realidades. Eh, Eso sin lugar a dudas llevó a que nos ocupemos de muchas cuestiones que hacen puntualmente a cómo sobrellevamos esta situación. Bueno, en cuanto a la cuestión en mi función en sí, el trabajo legislativo, eso no nos impidió seguir, como lo decías al principio, trabajando en cercanía con la gente, haciendo territorio en la capital, así como en el interior provincial. Me parece que la política se hace justamente no desde una oficina, desde el Congreso, sino también en el contacto directo con la gente. Y eso no lo dejamos hacer, nos parece muy importante porque de ahí volcamos muchas de las iniciativas que hemos presentado en el Congreso de la Nación. Y así también realidades que podemos conocer y más aún de nuestra provincia, que tiene muchas cuestiones preocupantes. Este año vimos todo lo que tiene que ver con los incendios en los alrededores de nuestra ciudad, así como también en el interior provincial, inclusive un área súper protegida como el Parque Nacional Río Pilcomayo, que también ha sido víctima de los incendios. Por el otro lado, todo lo que es la cuestión económica y social me parece que es un tema que está pendiente, que sigue, que se fue agravando mes a mes en este año y que tiene que ver más que nada con aspectos que hacen a la inflación, aspectos que hacen a estadísticas como la misma las últimas estadísticas de pobreza, de indigencia en la República Argentina, que sin lugar a dudas son temas que preocupan y debemos ocuparnos para tratar de resolver y cómo se mejora. Evidentemente este gobierno nacional tiene una práctica, un mal manejo en cuanto muchas veces a la forma de comunicar y de plantear las cosas. Es decir, hay que entender también de que desde los planes o del asistencialismo no vamos a salir como país. Este gobierno le falta políticas activas a efectos de potenciar todo lo que tiene que ver desde el modelo, no modelo, sino más que nada la exportación argentina, los productos regionales o las economías regionales, así como también en lo que hace a el comercio, las pymes, que hoy están dañadas a raíz de esta situación y de las políticas que viene implementando este gobierno nacional. Así que es un año muy particular, pero debemos trabajar para tratar de ocuparnos de todas estas problemáticas, porque sin lugar a dudas la República Argentina está en una situación difícil. Mario, ¿cómo trabajaron virtualmente aún así en la Cámara de Diputados? Bueno, también en la Cámara de Diputados se modificó la forma de trabajo porque del sistema presencial, que es conforme lo establece el reglamento, es decir, presencial implica que nosotros tenemos que trabajar en el Congreso, en Buenos Aires, es decir, las veces que llaman a comisión, que se llama sesión, y bueno, había una imposibilidad lógica cuando estábamos en una situación de LASPO, lo que se llama el aislamiento obligatorio, y bueno, por eso es que se aprobó un protocolo provisorio que tenía que ver con la posibilidad o el permiso para que se pueda realizar las sesiones de manera virtual. Bueno, eso lo llevamos en gran parte, si bien yo fui en 2 oportunidades a Buenos Aires, pero bueno, después de eso, recientemente ahora hay un nuevo protocolo porque estamos ya en DISPO, es decir, lo que es el distanciamiento social, por lo tanto una etapa más flexible a comparación de la etapa anterior. Y bueno, y lo que se estableció es que la regla es la presencialidad y solamente en 2 supuestos se va a permitir que uno pueda seguir la sesión de manera virtual. En supuestos que una persona tenga 60 años más, o la otra excepción que se va a permitir la virtualidad es cuando hay problemas de salud.
Así que, bueno, ese es el nuevo protocolo vigente en la Cámara de Diputados. Ujú. Es cierto que no van porque no pueden hacer la cuarentena. El Diario de la Nación sacó algo parecido. Digo, no sé cuál es tu postura. Hasta el ministro de Gobierno le dio mucho espacio en las conferencias que hace el gobierno para decir que el medio estaba mintiendo, que habló con 4 referentes diputados nacionales. ¿Alguien Sí, habló con vos? O sea, no sé si estabas dentro de ese grupo o si nos puedes contar tu opinión. Sí, la opinión es clara. No es tan cierto lo que dice la opinión, el Diario de la Nación, Sí. porque uno no es que no puede volver a la provincia de Formosa, uno puede volver, eso no hay ningún tipo de inconveniente. Sí. Puede salir también sin inconveniente. El tema es el siguiente. Teniendo en cuenta que lo nuestro, la función en sí es una actividad esencial por un lado, por el otro lado, recién te comentaba cuál es el nuevo protocolo, es decir, la regla es la presencialidad, es decir, todos los diputados, yo no estoy dentro de las excepciones, no soy ni mayor de 60 años ni tengo problemas de salud. Sí. Es decir, yo no voy a presentar un certificado de salud, un certificado médico a efectos de estar exceptuado de la presencialidad. Entonces, ahí estamos en un inconveniente porque hay una norma provincial, una norma sanitaria, que establece que todas las personas tenemos que cumplir 14 días de cuarentena. Bueno, ese es el punto. ¿Qué pasa? El ejemplo concreto es que, supongamos que yo si iba a la sesión de aborto esta semana, cuando ingresaba a la provincia de Formosa, 14 días sí o sí tengo que cumplir el aislamiento obligatorio. Pero si llaman a esta semana, por ejemplo, o la otra, a una sesión, como está previsto, para tratar un proyecto, voy a estar impedido de poder volver a la ciudad, al Congreso y cumplir con mi labor, que es justamente la presencialidad de la regla. Entonces, hay como una dificultad para poder desenvolver la labor del legislador en este caso. Y hay que aclarar de que uno no pide un privilegio, uno no quiere que algunos cumplen. Yo esta cuestión, esta norma sanitaria de la provincia de Formosa, ya lo he criticado en su momento, pero no porque hace mi caso. Es decir, en la generalidad, para mí que los 14 días hoy, sin lugar a dudas, dificulta para cualquier actividad esencial. Claro. Para un médico, para un camionero, sí, sí. Entonces, esas cosas yo creo que es una medida irrazonable, la de los 14 días, se debe trabajar para que, por ejemplo, y ahí quiero llegar, se debe trabajar en que con una primer PCR, porque acá piden PCR negativo, que uno trae de otra provincia y se puede hacer en eso, una vez que ingresa a la provincia de Formosa, un nuevo PCR negativo, con ese resultado ya puede tener el alta. No necesariamente tenés que estar cumpliendo 14 días. Es por eso que he presentado una nota al presidente de la Cámara de Diputados y he hablado inclusive con él, porque iba a hacer las gestiones necesarias para hablar con el gobernador Infran y no tuvo ningún tipo de modificación, porque Formosa es la única que sí, todos los diputados están cumpliendo con la presencialidad y los diputados de Formosa son los únicos que tienen que mantenerse en la virtualidad. Entonces me parece que algo que está mal. Entonces presenté la nota al presidente de la Cámara donde yo pido que como diputado de la Nación me garantice que yo pueda cumplir con mi labor, que es la presencialidad. Entonces, para que realice las gestiones necesarias ante el gobierno de Formosa y de esa manera, bueno, uno pueda dar cumplimiento. Pero teniendo presente siempre, Liliana, esa dificultad, el ejemplo que te daba. Claro. Si yo voy a una sesión, a la próxima no voy a poder participar porque voy a estar cumpliendo la cuarentena en mi provincia. Es decir, y no estamos hablando únicamente hay una agenda de temas variados, creo que son más de 20, que se ha incorporado en las sesiones extraordinarias. Entonces, es decir, durante diciembre, durante enero, vamos a seguir trabajando en el Congreso. Y eso, un sistema sanitario así como el de la provincia de Formosa, y no lo hablo únicamente por mi caso, sino que digo en general, para todos me parece que es un sinsentido, una medida irrazonable que se debe dejar sin efecto. Es decir, en casi todas las provincias ya hay transporte terrestre interprovincial, ya hay vuelos, ya hay, no tienen este tipo de impedimento de cuarentena. Entonces, fíjense hasta qué punto llegamos, estas medidas que me parece que no ayudan ni a la producción, ni al comercio,
a poder desenvolverse en una actividad. Mario, de todo esto, ¿qué te gustaría que la gente tenga en claro, ¿no? ¿O qué mensaje le darías para cerrar el año? Bueno, estamos en una situación difícil. La República Argentina creo que debe sortear esto, pero en la manera que lo está haciendo este gobierno nacional yo creo que va a ser difícil porque es decir, los manejos, poco trabajo en lo que hace a mejorar la institucionalidad de la República Argentina. Me parece que una reforma judicial a esta altura no sirve, lo que busca es garantizar una impunidad, no creo que... Y me preocupa mucho lo que es la cuestión económica, la cuestión social, la fuente de trabajo, los jóvenes. Así que veo un año difícil, pero evidentemente este gobierno debe cambiar el timón. Y a nivel provincial, más aún. Me parece que este año tuvimos mensajes, principalmente de los jóvenes, en el cual la oposición no fue parte, sino lo que hizo fue acompañar ese reclamo ciudadano de jóvenes que están cansados de gobiernos en el cual evidentemente no pudieron resolver los problemas de los formoseños, no pudieron resolver la institucionalidad, no pudieron mejorar la situación económica, la situación social y un montón de aspectos que llevaron a muchos jóvenes a no tener oportunidades de ascenso social a irse a otras provincias. Así que el desafío está, veremos qué pasa en el año 2021. Gracias, Mario. No, gracias a vos. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos.